El salón de cristal brillaba bajo 1000 luces, como un sueño hecho de diamantes, mientras Elena Morales permanecía sola en un rincón, con una copa de champán que ya se había entibiado entre sus manos. A su alrededor, los invitados de alta sociedad reían y chocaban sus copas, celebrando el éxito de otra subasta benéfica. Su esposo, Víctor Salazar, estaba rodeado de admiradores al otro lado del salón. Su voz segura se elevaba por encima de la música mientras hablaba de su última gran adquisición empresarial. Elena lo observaba desde lejos, como siempre lo había hecho. Con los años había aprendido cuál era su lugar: permanecer invisible. Un adorno hermoso que realzaba la imagen de él, pero que jamás debía robarle el protagonismo. Esa noche llevaba un vestido esmeralda impresionante que abrazaba su figura con elegancia. Su cabello oscuro recogido en un moño sofisticado. Sin embargo, a pesar de su belleza, se sentía como una sombra. La velada había comenzado igual que tantas otras. En la limusina, Víctor apenas le dirigió la palabra, sus ojos clavados en el teléfono mientras daba órdenes secas a su asistente. Al llegar, bajó primero, dejándola atrás varios pasos. Ni una mano ofrecida, ni una sonrisa cálida, solo la certeza de que ella sabría cumplir su papel. Elena había interpretado ese papel durante 6 largos años. 6 años de ser la esposa perfecta de un hombre que la trataba como un accesorio más. Recordaba los primeros días de su relación, cuando Víctor parecía distinto. Ambicioso, sí, impulsado por el éxito, pero también había habido momentos de ternura. O tal vez ella los había imaginado, viendo lo que deseaba ver en lugar de lo que realmente estaba allí. Con el avance de la noche, Elena se dirigió hacia el balcón, buscando aire, espacio para escapar de esa asfixiante falsedad. La brisa fresca de la noche le rozó el rostro, cerró los ojos y se permitió, por un instante, ser honesta consigo misma. ¿Cuánto más podría seguir viviendo así? ¿Cuántas noches más pasaría sintiéndose completamente sola aún estando al lado de su esposo? Escuchó pasos a su espalda y se volvió, esperando ver a algún otro invitado buscando refugio. Pero era Víctor, con la mandíbula tensa de irritación. ¿Qué haces aquí afuera?, preguntó con voz cortante. Solo necesitaba un poco de aire, respondió ella en voz baja. Los Fernández están preguntando por ti. Quieren conocer a mi esposa. La forma en que lo dijo dejó claro que ella estaba fallando en sus obligaciones. Tienes que volver adentro. Elena respiró hondo y avanzó hacia la puerta. Pero al pasar junto a él, instintivamente extendió la mano y la posó con suavidad en su brazo. Un gesto pequeño, un intento desesperado de conexión, una esperanza de que esa noche fuera diferente. Víctor se detuvo en seco, miró su mano como si fuera algo ofensivo. Luego se inclinó hacia ella, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro helado que solo ella pudo oír: nunca me toques en público. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro, la vergüenza y el dolor la inundaron por completo. Retiró la mano rápidamente, con los dedos temblando. A su alrededor, los demás invitados seguían charlando y riendo, ajenos al pequeño desastre que acababa de ocurrir. Víctor se ajustó la corbata y regresó al salón sin mirarla siquiera, dejándola inmóvil en el umbral. En ese instante, algo dentro de ella se quebró. No fue un estruendo, sino una fractura silenciosa que llevaba años formándose y que por fin se partió por completo. Mecánicamente, lo siguió al interior, saludó a los Fernández, sostuvo conversaciones corteses, pero su mente estaba en otra parte, repitiendo una y otra vez aquel mandato susurrado: nunca me toques en público. Como si su cariño fuera algo vergonzoso, algo que debía esconderse. El trayecto de regreso fue en silencio absoluto. Víctor revisaba correos en su teléfono mientras Elena miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban.
Al llegar a la mansión, esa enorme residencia en las afueras que nunca había sentido como un hogar, Víctor se dirigió directamente a su estudio sin pronunciar palabra. Elena subió la escalera hacia la habitación principal. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Se sentó al borde de la cama, aún con el vestido esmeralda puesto, y recorrió la habitación con la mirada. Todo era perfecto, caro y frío. Igual que su matrimonio. Pensó en la mujer que había sido antes de Víctor. Elena había sido profesora, apasionada por la literatura, dedicada a encender en sus alumnos el amor por la lectura. Tenía amigos, sueños, un pequeño departamento lleno de libros y risas. Entonces llegó Víctor como un torbellino, arrastrándola a un mundo de lujo y promesas. Te daré todo, le había dicho. Y sí, le dio todo, menos lo que realmente importaba. Todo menos respeto, complicidad, amor. Elena se puso de pie y caminó hacia el armario. Sacó una maleta. Sus manos se movieron con una calma sorprendente mientras doblaba ropa y la colocaba dentro. No llevó todo, solo lo necesario. Lo suficiente para empezar de nuevo. Lo suficiente para irse. Cuando el amanecer pintó el cielo de rosados y dorados sobre la ciudad, Elena cerró la maleta con un sonido definitivo. Se miró en el espejo una última vez. El maquillaje corrido por lágrimas silenciosas, el cabello suelto de sus horquillas, pero en sus ojos brillaba una determinación que había estado ausente durante años. Escribió una nota breve y clara: estoy cansada de ser invisible. Me voy. La dejó sobre la mesita de noche, donde Víctor la encontraría tarde o temprano, aunque ella dudaba que notara su ausencia en muchas horas. Elena bajó por la gran escalera por última vez, sus pasos resonaban en la casa vacía, como un eco de despedida. El personal de servicio aún no había llegado esa mañana. Con un gesto lento y decidido, dejó su alianza de matrimonio sobre la mesa de mármol del vestíbulo, junto a un jarrón de flores frescas que otra mano había arreglado. Afuera, el mundo despertaba. Los pájaros cantaban en el jardín y el aire olía a fresco, a promesas nuevas. Elena llamó un taxi y esperó junto a la reja, con la maleta a su lado. Cuando el auto llegó, no volvió la vista hacia la mansión. No había nada allí que valiera la pena recordar. El conductor intentó charlar, pero ella respondió con frases cortas y corteses. Su mente volaba entre preocupaciones prácticas. ¿A dónde iría? Había dejado atrás la comodidad y la seguridad que Víctor le brindaba, pero se dio cuenta de que no le importaba. Cualquier cosa era mejor que seguir atrapada en una jaula dorada. Se registró en un pequeño hotel al otro lado de la ciudad, un lugar modesto, limpio y silencioso. La habitación era diminuta comparada con la suite principal que había abandonado, pero se sentía como libertad. Elena se sentó en la sencilla cama y se permitió llorar, llorar de verdad. Por primera vez en años, las lágrimas no eran solo por el matrimonio que dejaba atrás, sino por todas las versiones de sí misma que había perdido en el camino, por las renuncias que había aceptado, por los silencios que había guardado, por la luz que había dejado apagarse. Pero entre las lágrimas, algo más se movía dentro de ella. Algo pequeño, frágil, pero innegable. Era esperanza. En los días siguientes, Elena dio pasos concretos. Contactó a una vieja amiga de sus tiempos de profesora, quien la ayudó a encontrar un pequeño departamento en alquiler. No era nada lujoso, un estudio con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, pero era suyo. Compró víveres, acomodó sus pocas pertenencias y empezó a construir una rutina nueva. Víctor llamó una y otra vez, pero ella no contestó. Le envió mensajes que iban desde exigencias furiosas hasta preguntas casi arrepentidas, ella no respondió. Su asistente apareció en el hotel, pero Elena ya se había marchado. Necesitaba espacio,
tiempo para descubrir quién era sin él. Una mañana, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería y revisaba ofertas de trabajo, Elena se sintió verdaderamente viva por primera vez en años. El futuro era incierto y daba miedo, pero era suyo para moldearlo, y eso lo cambiaba todo. El sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del pequeño departamento de Elena, dibujando patrones cálidos sobre el piso de madera. Ella estaba en la cocina diminuta, preparando café en una máquina sencilla, tan distinta del complicado aparato de espresso que había en la mansión de Víctor. Y sin embargo, ese café sabía mejor, más rico, porque lo había elegido ella misma. Habían pasado 3 meses desde que Elena se alejó de su matrimonio. 3 meses de reconstruirse, de redescubrirse, de recordar poco a poco quién era debajo de tantas capas de silencio y sumisión. El departamento era humilde, pero lleno de cosas que la hacían sonreír, libros de segunda mano apilados en estantes, plantas creciendo en el alféizar. Fotos de amigos con quienes había vuelto a conectar después de años de aislamiento. Encontrar trabajo había sido difícil al principio. Sus credenciales como profesora seguían vigentes, pero los años fuera de la profesión habían dejado huecos en su currículum que exigían explicaciones. Postuló a varios colegios sin éxito. Cada rechazo dolía, pero no quebraba su determinación. Entonces, una tarde mientras revisaba portales de empleo en línea, Elena encontró una vacante en la Fundación Educativa Horizonte, una organización sin fines de lucro dedicada a llevar recursos educativos a comunidades desfavorecidas. El puesto era de coordinadora de programas, alguien que pudiera diseñar currículos y capacitar a maestros en métodos innovadores. No era enseñanza tradicional en aula, pero algo en esa descripción la llamó con fuerza. Elena dedicó horas a preparar su solicitud, volcando en cada frase su pasión por la educación. Describió su filosofía docente, su convicción de que todo niño merece acceso a un aprendizaje de calidad, su deseo profundo de marcar una diferencia real. Cuando pulsó enviar, se permitió un pequeño instante de esperanza. 2 semanas después, recibió una llamada. La voz al otro lado era cálida y profesional, se presentó como Julián Rivera, director de la fundación. Quería concertar una entrevista. Elena llegó a las oficinas de la Fundación Horizonte un martes por la mañana, con un sencillo vestido azul marino que había comprado en una tienda de ropa usada. El edificio era sencillo, ubicado en un antiguo almacén renovado en una zona revitalizada de la ciudad. Adentro, el espacio era abierto y luminoso, paredes de ladrillo visto cubiertas de dibujos infantiles y fotos de niños sonrientes. Julián la recibió en el vestíbulo y Elena quedó impactada de inmediato por su presencia. Era alto, de ojos bondadosos y una sonrisa sincera que llegaba hasta ellos. Su apretón de manos fue firme pero gentil, y cuando hablaba, la miraba directamente, como si cada palabra de ella importara de verdad. Gracias por venir, Elena, dijo, guiándola hacia una sala de reuniones. Tu solicitud destacó mucho. La pasión que expresas por la equidad educativa encaja perfectamente con todo lo que queremos lograr aquí. La entrevista duró más de 1 hora, pero no se sintió como un interrogatorio, fue una conversación verdadera. Julián hizo preguntas profundas sobre su filosofía de enseñanza y escuchó con atención genuina sus respuestas. Compartió la misión y la visión de la fundación, su entusiasmo se notaba en cada palabra. A diferencia de Víctor, que dominaba toda charla, Julián creaba espacio para el diálogo, para el intercambio, para el respeto mutuo. Elena se sintió relajada, hablando con más libertad de la que había tenido en años. Compartió ideas sobre aprendizaje basado en proyectos y participación comunitaria, sorprendida de lo fácil que fluían sus pensamientos. Julián asentía, tomando notas de vez en cuando, pero sobre todo escuchaba con atención absoluta.
Sabes, dijo hacia el final de la entrevista, hemos estado buscando a alguien que entienda que la educación no es solo transmitir información. Es empoderar, es darles a las personas las herramientas para transformar sus propias vidas. Hizo una pausa, con expresión pensativa. Creo que tú lo entiendes muy profundamente. Elena sintió un calor reconfortante extenderse por su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había visto de verdad y había valorado lo que encontró? ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó Julián con una sonrisa. Elena parpadeó, sorprendida. ¿Me estás ofreciendo el puesto? Si lo quieres, sí. Creo que serías un gran aporte para nuestro equipo. Ella aceptó de inmediato, sin poder ocultar la alegría en su voz. Al salir del edificio, Elena se sintió más ligera que en años. Esto era mucho más que un empleo, era la confirmación de que tenía algo valioso que ofrecerle al mundo. Las primeras semanas en la Fundación Horizonte fueron intensas, pero llenas de vida. El equipo era pequeño, pero apasionado, todos entregados a la misión. Elena se volcó por completo en el trabajo, elaboraba materiales de capacitación, visitaba colegios aliados, se reunía con maestros ávidos de nuevas estrategias para llegar a sus alumnos. Julián demostró ser un líder excepcional. Confiaba en su equipo, ofrecía apoyo sin controlar cada detalle y celebraba tanto los éxitos como los aprendizajes que venían de los errores. Tenía una forma especial de hacer que todos se sintieran valorados, de reconocer las contribuciones grandes y pequeñas. Elena a menudo se quedaba trabajando hasta tarde, no porque alguien se lo exigiera, sino porque amaba lo que hacía. Una tarde, mientras guardaba su computadora, Julián tocó suavemente en la puerta de su oficina. ¿Todavía aquí?, preguntó con una sonrisa amable. Sabes que la dedicación es hermosa, pero también hay que cuidarse uno mismo. Elena rió bajito. Podría decirte lo mismo. Tu auto sigue en el estacionamiento. Tienes razón, admitió él, apoyándose en el marco de la puerta. Justo iba a buscar algo de cenar. Hay un pequeño restaurante de comida típica a la vuelta de la esquina. ¿Te gustaría acompañarme? Podríamos hablar de esa propuesta de currículo que mencionaste. Elena dudó solo un instante antes de aceptar. Caminaron juntos por las calles llenas de la energía del atardecer, hablando primero de trabajo y luego, poco a poco, de otras cosas. Julián le preguntó por su vida, sus gustos, que la había llevado a la educación en primer lugar. Ella se encontró contando anécdotas de sus días como profesora, los alumnos que le habían tocado el corazón, los momentos que le recordaban por qué este trabajo importaba tanto. Julián escuchaba con interés verdadero, haciendo preguntas que demostraban que estaba realmente presente. ¿Qué te hizo dejar la enseñanza?, preguntó con suavidad mientras esperaban la comida. Elena hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Me casé, y mi esposo quería que me dedicara a apoyar su carrera. En ese momento pensé que eso era lo correcto, que eso era amor. Y ahora sé que no. El amor verdadero no te pide que te hagas más pequeña. Te anima a crecer. Julián asintió despacio. Parece que aprendiste esa lección de la manera más dura. Sí, pero estoy agradecida, aunque haya dolido. A veces hay que perderse para recordar quiénes somos. Hablaron hasta que el restaurante empezó a cerrar, la conversación fluía natural de un tema a otro. Julián compartió su propia historia, cómo había trabajado en finanzas corporativas antes de darse cuenta de que su corazón no estaba en maximizar ganancias, sino en maximizar el potencial humano. Habló de su sobrina, que había luchado en la escuela hasta que una maestra vio su diferencia de aprendizaje y adaptó el método, cambiando todo. Esa experiencia me mostró el poder de una sola persona que realmente se preocupa, dijo.
Me inspiró a crear algo que pudiera multiplicar ese impacto. Al caminar de regreso al estacionamiento, Elena se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que se sentía tan cómoda con alguien. Julián no la hacía sentir menos, ni invisible. La hacía sentir vista, escuchada, valorada. En las semanas siguientes, su relación profesional se profundizó en una amistad sincera. Tomaban café antes de las reuniones, compartían almuerzos mientras intercambiaban ideas, se quedaban hasta tarde trabajando en propuestas uno al lado del otro. Julián tenía la capacidad de sacar lo mejor de Elena, alentaba sus ideas más audaces y ofrecía orientación suave cuando era necesario. El resto del equipo notaba la conexión, sonreían con complicidad cuando Julián y Elena entraban juntos o se completaban las frases en las presentaciones, pero no había nada impropio. Solo una verdadera alianza construida sobre respeto mutuo y un propósito compartido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Víctor vivía una transformación muy distinta. Después de que Elena se fue, él había esperado que regresara en cuestión de días. Cuando no lo hizo, osciló entre la ira y la confusión. ¿Cómo se atrevía a dejarlo? ¿No entendía todo lo que él le había dado? Pero conforme las semanas se convirtieron en meses, algo empezó a cambiar dentro de Víctor. La mansión se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El silencio que antes prefería ahora lo asfixiaba. Se sorprendía buscándola en los momentos de siempre, esperando verla leyendo en la biblioteca o arreglando flores en el vestíbulo. Sus negocios seguían prosperando, las cifras subían, los acuerdos se cerraban, pero la satisfacción que antes le daban las transacciones y las adquisiciones ahora le parecía hueca, sin sabor. Asistía a los eventos sociales solo, inventando excusas, que Elena estaba enferma, que estaba de viaje, pero la gente empezaba a murmurar. ¿Dónde estaba esa esposa hermosa que siempre lo acompañaba? Intentó enterrarse en el trabajo, pero los recuerdos de Elena surgían una y otra vez. Recordaba detalles pequeños que nunca había valorado, como siempre tenía listo su café favorito por las mañanas, como lo escuchaba con paciencia cuando se quejaba de clientes difíciles. La suavidad en sus ojos cuando lo miraba en aquellos primeros días. Y con una vergüenza que crecía como una sombra, recordó las incontables veces que la había ignorado, la había hecho sentir insignificante. El recuerdo de aquella noche en la gala benéfica lo atormentaba especialmente. Nunca me toques en público. ¿Cómo había podido decir algo tan cruel? Víctor comenzó a pasar en auto por los lugares donde solían ir juntos. Aunque Elena rara vez había elegido los destinos, ahora él sentía el impulso de disculparse, de explicarle, de hacerle entender que no había querido herirla. Pero el orgullo lo detenía, y un miedo creciente le susurraba que, aunque lo intentara, ya era demasiado tarde. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Víctor asistía a un evento de networking empresarial en un hotel del centro cuando la vio. Elena estaba al otro lado del salón, riendo por algo que le decía un hombre alto a su lado. Lucía radiante, con un vestido sencillo que Víctor nunca le había visto. Su cabello caía en ondas sueltas que enmarcaban su rostro, pero fue su expresión lo que más lo golpeó. Estaba genuinamente feliz. Algo se retorció en el pecho de Víctor. ¿Quién era ese hombre que hacía reír a su esposa? Se acercó, tratando de parecer casual, hasta que pudo oír su conversación. El programa piloto superó todas nuestras expectativas, decía Elena, con los ojos brillantes de entusiasmo. Los maestros reportaron un aumento del 40% en el compromiso de los alumnos. Eso es increíble, Elena, respondió el hombre. Tu diseño de currículo marcó la diferencia. Tienes un don real para esto. Víctor reconoció al instante a Julián Rivera. Habían coincidido en círculos de negocios, aunque en sectores distintos. Vio cómo la mano de Julián descansaba brevemente en el hombro de Elena, un gesto cálido,
de respeto y camaradería. Vio cómo ella le sonreía, cómoda y segura, de una manera que nunca había sido con él. Los celos lo atravesaron como fuego, intensos e inesperados. Esta era su esposa. ¿Cómo se atrevía otro hombre a estar tan cerca, a hablarle con tanta familiaridad, a hacerla brillar con una felicidad que él nunca había logrado despertar? Quiso irrumpir, reclamar lo que era suyo. Pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que Elena se erguía, la fuerza en su postura, la luz en sus ojos. No era la misma mujer que lo había dejado. Se había transformado en alguien que él apenas reconocía, alguien más vibrante, más vivo de lo que él jamás le había permitido ser. Víctor se quedó paralizado al otro lado del salón, con la copa de whisky olvidada en la mano, observando cómo Elena y Julián seguían conversando. La gente pasaba a su alrededor, intercambiando tarjetas, haciendo contactos, pero él no podía concentrarse en nada más que en su esposa riendo con otro hombre. No, se corrigió con amargura, su exesposa. Los papeles del divorcio habían llegado a su oficina hacía 2 semanas, los había arrojado a un cajón, incapaz de enfrentar lo que representaban. Elena no había pedido nada en el acuerdo, ni una parte de su fortuna, ni la mansión, ni los autos, ni las joyas. Solo quería su libertad, y de alguna manera, eso dolía más que cualquier exigencia material. Significaba que valoraba más su independencia que cualquier comodidad que él pudiera ofrecerle. Mientras Víctor observaba, Julián se inclinó un poco más hacia Elena y le dijo algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás en una carcajada sincera. El sonido llegó hasta él. Víctor sintió un escalofrío al darse cuenta de que no recordaba la última vez que la había oído reír así. ¿Alguna vez había reído de esa forma con él? La respuesta honesta le apretó el pecho de arrepentimiento. Incapaz de contenerse, Víctor comenzó a avanzar entre la multitud hacia ellos. Se dijo a sí mismo que solo quería hablar, saber cómo estaba. Pero los celos que ardían en su interior contaban otra historia. Cuando se acercó, Elena levantó la vista y sus ojos se encontraron. La risa desapareció de su rostro, reemplazada por una calma serena que, de alguna forma, fue peor que cualquier enojo. Víctor, dijo con voz pareja, saludándolo con un leve movimiento de cabeza. Elena, su voz salió más ronca de lo que pretendía. No esperaba verte aquí. La Fundación Horizonte fue invitada a presentar nuestras iniciativas educativas, respondió ella, señalando el banner detrás. Este es Julián Rivera, nuestro director. Julián, él es Víctor Salazar. Julián extendió la mano con cortesía profesional. Creo que nos hemos visto antes. Un gusto volver a encontrarnos. Víctor le estrechó la mano, midiendo al hombre que, de alguna manera, había logrado lo que él había fallado en hacer. Julián no era tan rico ni tan poderoso en el mundo de los negocios como Víctor, pero tenía algo que éste reconoció de golpe como mucho más valioso, integridad y una calidez que atraía a la gente de manera natural, sin esfuerzo alguno. Entonces ahora trabajas, le dijo Víctor a Elena, tratando de sonar neutral, aunque la acusación se le escapaba en cada sílaba. Siempre te di todo lo que necesitabas. No tenías que hacer esto. La mirada de Elena se endureció apenas, pero su voz salió firme y serena. No lo hago porque tenga que hacerlo, Víctor. Lo hago porque quiero, porque me importa. Enseñar a niños de barrios humildes. Él no pudo contener ese tono despectivo que siempre había usado. Los viejos hábitos mueren duro. Podrías haber sido voluntaria en cualquier junta de caridad de la ciudad. No necesitabas ponerte a trabajar de verdad. Ese es exactamente el problema, respondió ella con suavidad, pero sus palabras llevaban un filo de acero bajo la gentileza. Nunca entendiste que yo necesitaba un propósito, no solo comodidad. Nunca me entendiste a mí.
Julián carraspeó con delicadeza. Elena, voy a revisar que todo esté listo para la presentación. Tómate tu tiempo. Le apretó el hombro con brevedad, un gesto de apoyo que hizo que Víctor apretara la mandíbula con fuerza, y luego se alejó con la elegancia suficiente para dejarles espacio. Víctor y Elena quedaron frente a frente, el ruido del evento se convirtió en un murmullo lejano, casi inexistente. De cerca, él vio con claridad los cambios en ella, ya no cargaba esa tensión permanente que siempre había tenido a su lado, ese miedo constante a equivocarse en cada palabra o gesto. Sus hombros estaban relajados, su mirada directa, sin temor. «Te ves diferente», dijo al fin. «Soy diferente. Volví a ser yo misma». Elena, sobre esa noche en la gala, lo que te dije, Víctor luchó con palabras que no le salían fáciles. Me equivoqué. No debí hablarte así. No debiste. Pero eso fue solo un instante entre años enteros de hacerme sentir invisible. La voz de Elena permaneció firme. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Víctor? Que ni siquiera te dabas cuenta de lo que hacías. Despreciabas mis sentimientos, mis opiniones, mi propia existencia, a menos que sirviera a tus propósitos. Te di todo, protestó él, recurriendo a la defensa que se repetía una y otra vez en su cabeza. Me diste cosas, corrigió ella con dulzura. Pero nunca me diste respeto. Nunca me diste complicidad. Nunca me diste lo único que realmente importaba, la certeza de que yo era suficiente, tal como era. Víctor sintió la verdad de esas palabras como un golpe directo al pecho. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Solo vuelve. Elena negó despacio con la cabeza, y en sus ojos él vio una lástima que hirió su orgullo más que cualquier furia. No me quieres de vuelta a mí, Víctor. Quieres la idea de mí, la posesión que perdiste. No estás aquí porque me ames. Estás aquí porque alguien más valoró lo que tú desechaste, y tu ego no lo soporta. No es verdad. Pero mientras lo decía, Víctor se preguntó si ella tenía razón. ¿Era amor o solo orgullo herido? Cuando imaginaba su regreso, ¿se veía cambiando de verdad la forma en que la trataba, o solo quería que todo volviera a ser como antes, con él al mando? Mírate, continuó Elena, y su voz se suavizó con algo que parecía compasión. ¿No te alegra verme florecer? ¿Te enoja que lo haga sin ti, con alguien más? Eso no es amor, Víctor. Eso es posesión. Al otro lado del salón, Julián había regresado y los observaba con preocupación callada. Víctor siguió la mirada de Elena y vio cómo el rostro de ella se iluminaba al posar los ojos en el otro hombre. Era la misma mirada que solía darle a él al principio, antes de que él la destruyera sistemáticamente. «¿Te importa?», afirmó Víctor, y la certeza lo golpeó con fuerza. Elena tardó un instante en responder. Julián es un buen hombre. Me ve como igual, valora mis ideas, alienta mi crecimiento. Me hace sentir que importo, no como un adorno, sino como persona. Hizo una pausa. Pero esto no se trata de él, Víctor. Aunque Julián no existiera, igual no volvería. Me fui porque necesitaba encontrarme de nuevo, y lo logré. Por fin estoy viviendo, en lugar de solo existir. Víctor sintió que algo se desmoronaba dentro de él, el último fragmento de esperanza que había aferrado con uñas y dientes. Entonces eso es todo, 6 años de matrimonio no significan nada. Significan que aprendí lo que nunca más voy a aceptar, respondió ella con firmeza. Aprendí que merezco más. Merezco estar con alguien que se sienta orgulloso de tomar mi mano en público, que celebre mis logros en vez de sentirse amenazado por ellos, que me ame por quien soy, y no por quien quiere que sea. ¿Y crees que él puede darte eso?, preguntó Víctor, incapaz de ocultar la amargura, señalando con la cabeza hacia Julián.
Creo que yo puedo dármelo a mí misma, respondió Elena. Ya no necesito que un hombre me complete. Si algún día Julián y yo llegamos a hacer algo más, será porque nos elegimos como iguales, no porque yo necesite que me salven o él necesite decorar su vida. La diferencia era sutil, pero profunda. Y Víctor comprendió, por fin, cuán completamente había fallado con ella. Elena no había buscado un salvador cuando se casó con él. Había buscado un compañero, y él la había convertido en una posesión. Lo siento, dijo Víctor, y por primera vez lo decía de corazón. Lo siento por todas las formas en que te hice sentir pequeña. Lo siento por no haber valorado lo que tenía hasta que lo perdí. Lo siento por no haber sido el esposo que merecías. Los ojos de Elena se humedecieron ligeramente, pero su voz se mantuvo firme y serena. Aprecio que lo digas, Víctor. De verdad, pero una disculpa no borra años de dolor. Y no significa que debamos volver a estar juntos. A veces lo más noble que dos personas pueden hacer es soltarse mutuamente. Entonces esto es realmente el adiós, dijo él, y no fue una pregunta. Sí, esto es realmente el adiós, confirmó ella. Firma los papeles, Víctor. Dejémonos avanzar a los dos. Víctor asintió despacio, aceptando lo que ya no podía cambiar. Cuando Elena se dio la vuelta para irse, él la llamó una última vez. Elena, espero que él te haga feliz. Espero que te dé todo lo que yo no pude. Ella se volvió con una sonrisa triste. Es lo más amable que me has dicho en años. Gracias por eso. Luego cruzó el salón hacia donde Julián la esperaba, y Víctor vio cómo el rostro del otro hombre se iluminaba al verla acercarse. Las semanas siguientes fueron para Víctor una mezcla extraña de duelo y claridad. Firmó los papeles del divorcio y los envió sin oponerse. Caminó por la mansión y comprendió que nunca había sido un hogar, solo un escaparate de sus logros. Asistía a reuniones de negocios, cerraba tratos importantes, pero la emoción que antes lo impulsaba ahora le parecía vacía, sin sentido. Una noche, sentado solo en su estudio con una copa de whisky caro, Víctor por fin se permitió sentir por completo la pérdida, no solo de Elena, sino del hombre que podría haber sido si el orgullo y el ego no lo hubieran cegado. Pensó en todos los momentos en que la había ignorado, en las veces que había puesto su imagen por encima de sus sentimientos, en todas las formas en que la había dado por sentada. Los celos que lo habían consumido al verla con Julián se transformaron en algo distinto, no exactamente aceptación, pero sí comprensión. Elena merecía ser feliz, y si la encontraba con alguien que la tratara bien, él no tenía derecho a interponerse. Su capítulo en la vida de ella había terminado, cerrado por sus propias manos. Mientras tanto, la vida de Elena seguía floreciendo con una belleza serena. El trabajo en la Fundación Horizonte crecía y se expandía, llegaba a más colegios, tocaba la vida de más niños. Elena volcaba toda su pasión en crear programas innovadores, viajaba para reunirse con maestros y alumnos, veía de cerca cómo la educación podía transformar destinos. Su relación con Julián evolucionó de forma natural, construida sobre cimientos de respeto mutuo y valores compartidos. No hubo declaraciones grandiosas ni promesas apresuradas, solo una conexión que se profundizaba día a día. Paseaban por los parques de la ciudad los fines de semana, cocinaban juntos en su pequeño departamento, se quedaban hasta tarde hablando de libros, de ideas, de sueños. Una tarde, sentados en el diminuto balcón de ella mientras el atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosados, Julián tomó su mano con ternura. Elena, necesito que sepas algo, dijo en voz baja. Sea lo que sea esto entre nosotros, sea lo que llegue a ser, nunca te pediré que seas otra cosa que tú misma. Tus sueños, tu trabajo, tu independencia, todo eso forma parte de lo que te hace extraordinaria. No quiero completarte.
Solo quiero caminar a tu lado. Elena sintió lágrimas asomarse a sus ojos, pero eran lágrimas buenas, sanadoras. Eso es todo lo que siempre he querido, susurró. Ser vista, ser valorada, ser suficiente exactamente como soy. Eres mucho más que suficiente, respondió él, mirándola con absoluta sinceridad. Eres extraordinaria. Cuando la besó, fue un beso tierno y respetuoso, preguntaba en lugar de exigir, ofrecía en lugar de tomar. Elena se entregó al beso, sintiendo que algo encajaba por fin en su corazón. Así debía sentirse el amor, seguro, igualitario, liberador. Pasaron los meses. Víctor terminó vendiendo la mansión, ya no soportaba su vacío. Se mudó a un departamento moderno en el centro de la ciudad y empezó, poco a poco, a reconstruir su vida con una perspectiva nueva. Comenzó terapia, trabajando en los patrones que habían destruido su matrimonio. Se acercó a su hermana, a quien había descuidado durante años, y comenzó a reparar esa relación. El éxito empresarial que antes lo definía perdió importancia frente a la persona en la que se estaba convirtiendo. Empezó a ser voluntario en un programa de mentoría para jóvenes emprendedores y encontró una satisfacción inesperada en ayudar a otros a triunfar, en lugar de solo acumular victorias propias. No borró sus remordimientos, pero le dio un propósito más allá del ego. Un año después de que el divorcio se hiciera oficial, Víctor vio a Elena una vez más, por pura casualidad. Estaba tomando un café en una pequeña cafetería cuando ella entró con Julián. Sus dedos entrelazados, ambos riendo por algo. Víctor sintió el conocido pinchazo en el pecho, pero esta vez fue distinto, no celos ni arrepentimiento amargo, sino un reconocimiento agridulce. Elena lucía verdaderamente feliz, su rostro brillaba con una paz que nada tenía que ver con riqueza o estatus, y todo con ser auténticamente ella misma. Julián la miraba con una adoración abierta, con el respeto y el amor que Víctor ahora entendía que nunca le había dado. Mientras esperaban su pedido, Elena miró alrededor de la cafetería y sus ojos se posaron en él. Por un instante, el tiempo se detuvo. Luego ella sonrió, una sonrisa sincera, sin rastro de amargura, y le hizo un pequeño saludo con la mano. Víctor levantó su taza de café en respuesta, un gesto de paz y de dejar ir. Ella se volvió hacia Julián, quien le decía algo que la hizo reír de nuevo, y salieron de la cafetería tomados de la mano, perdiéndose entre la gente de la calle bulliciosa. Víctor se quedó sentado un rato más, terminando su café mientras observaba a la gente pasar por la ventana. En algún lugar de su pecho sintió que el último hilo de esperanza se rompía, pero no dolió. Fue liberación. Sacó el teléfono y le escribió a su terapeuta para pedir una sesión extra. Tenía trabajo por hacer consigo mismo, patrones que romper, una persona en la que convertirse. Elena había encontrado su final feliz, y Víctor comprendió que ahora su tarea era construir el suyo propio. No buscando a otra mujer a quien controlar, sino convirtiéndose en el tipo de hombre digno de una verdadera complicidad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando los edificios en una luz dorada, Víctor se hizo una promesa silenciosa. Aprendería de sus errores. Se haría mejor. Y algún día, si el amor volvía a encontrarlo, lo trataría con el cuidado y el respeto que merecía. La historia de Elena le había enseñado la lección más dolorosa y más importante de su vida: el amor no es posesión ni control. El amor verdadero eleva, respeta y celebra al otro. Crea espacio para crecer en lugar de exigir pequeñez. Valora la alianza por encima del dominio. Víctor había aprendido esa verdad demasiado tarde para salvar su matrimonio, pero quizás no demasiado tarde para salvarse a sí mismo. Y al final, eso tendría que bastar. La transformación de Elena, de esposa invisible a mujer empoderada, estaba completa.
Había caminado por el fuego y había emergido más fuerte, más clara, más ella misma que nunca. Su felicidad no venía de encontrar un nuevo hombre que la definiera, sino de reclamar a la mujer que siempre había sido bajo capas de silencio. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, Víctor comenzaba el largo camino de convertirse en alguien que quizás mereciera el amor. Aprendiendo que la persona más difícil de enfrentar es uno mismo, y que la relación más importante que hay que sanar es la que se tiene con el propio reflejo. Algunos finales no son felices en el sentido tradicional, pero son necesarios. Y a veces la historia de amor más grande no es encontrar al compañero perfecto, sino encontrarse a uno mismo después de haberse perdido en el camino.